comienzan vertientes manieristas. El manierismo comienza de alguna forma en América a partir de esta arquitectura italiana. Hay nuevos recursos ornamentales, mano de obra italiana pura y exclusivamente, no solamente en el que está a cargo del proyecto, sino también la mano de obra, que era inmigrantes, y el uso del color. Rivadavia, el primer presidente trae a los franceses Pierre Renoir, Prospero Catherine, Charles Pellegrini, José Pons, a los ingleses James Evans, Charles Grant, y a los italianos Carlos Zucchi, Paolo Cacciaga, a transformar Buenos Aires en una ciudad europea, culta y civilizada. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto no éramos ni cultos ni civilizados porque éramos españoles. Ese era el pensamiento, esa era la idea en ese momento. O sea, había que borrar como sea todo. Bien, ¿quiénes fueron los principales representantes de esta arquitectura? Los constructores. Seguramente los escucharon nombrar. Pedro Fossati, contratado para hacer el proyecto y construir la iglesia de Concepción del Uruguay, que hoy es la catedral, y el Colegio Nacional. Nuestro Colegio Nacional era de Pedro Fossati. Pedro de la Gara Echeverri construye la catedral de Tucumán, tendiendo a una arquitectura neoclásica. Después estaban los hermanos Canepa, que construyen en Santiago del Estero la Casa de Gobierno, la Catedral, la Casa de los Taboada, reforma la Casa de Gobernador Ibarra para el Colegio Nacional. Esto en Santiago del Estero. En Tucumán tienen el proyecto de la legislatura y la iglesia de Santo Domingo, y en Salta hay diversas obras de los hermanos Canepa. Después lo tenemos al padre Luis Giorgi, que también fue constructor, que reforma la fachada de la iglesia de San Francisco, diseña la fachada y el altar de la catedral, y Agustín Canepa es el que realiza la construcción del interior y el frente de la catedral. O sea, el proyecto fue del padre Luis Giorgi, pero la construcción estuvo a cargo de los hermanos Canepa. Seguimos con otros constructores. Francisco Olivetti es el que hace el salón con techo de azotea, de baldosas y la escalera principal del complejo San Francisco. Después es el que tiene a cargo la nueva torre de la iglesia de San Francisco, la original fue demolida en 1881, con dirección de Fray Ugolino Chingana. Después la catedral de Salta, también Corriere a la cabeza, Luis Carabati, que construye la catedral de Catamarca, la iglesia de la Viña, y después los hermanos Maquí, que realizan la fachada de la catedral de Jujuy y muchas otras obras. Ellos tenían empresa constructora, Maquí hermanos. Bien, esto fue un pantallazo rápido de lo que fue el clasicismo y arquitectura italianizada. Este tercer periodo, que comienza a partir de 1980, es cuando comienzan a surgir nuevamente otros lenguajes desde el punto de vista arquitectónico. ¿Se acuerdan que decimos academicismo, historicismo, Art Nouveau? Profesionales siguen todo Academicismo. El academicismo llega a la Argentina a partir de 1880 bajo la influencia francesa, es decir, que era un academicismo francés. Elegancia y mesura francesa
pone la exuberancia italiana. No se da tanto acá el academicismo italiano, sí el academicismo francés. El italiano era esa arquitectura fachadista que vimos recién. Se añaden a los edificios italianizantes elementos franceses que buscan el lujo y la grandilocuencia europeos. Los elementos arquitectónicos, el reboque tipo piedra París, ya no era la piedra París, sino el reboque tipo piedra París. Surgen estos nuevos elementos a partir del hierro, con carpintería y celosías de hierro, los techos de mansarda, ornamentación aplicada y bronce en las barajas. Este es un ejemplo de arquitectura academicista francesa. Muy característico el techo a mansarda. Lo ven acá, el coronamiento del edificio es como una mansarda. ¿Qué edificio de Salta a ustedes se les viene a la cabeza cuando hablamos de academicismo francés? Nos vamos a quitar el tiempo del Centro Cultural América, ¿sí? Eso era el Club 20 de febrero, pero vamos a ver también como ejemplo dentro de un nuevo programa. Acá en Salta es muy poquito lo que hay. Hay sala realmente dedicada para lo que es. Uno va a Buenos Aires, ve los edificios académicos franceses, explicarla, se da, por ejemplo, de la Suiza, no se les vean, va a llamar la atención. Muchos están convertidos en algún momento en embajada americana, francesa, el Grupo, Palacio Bosch, de escala, realmente cuando uno ve la escala de lo que tiene en Santa, que es un lindo edificio, no tiene nada que ver ni con el lujo, ni con el tamaño de la organización que tiene en Buenos Aires. Y ahí se pegó mucho, porque obviamente, ¿qué pasa? En Buenos Aires, como bien todo, se veía el movimiento como que tenían mucho dinero, incluso no solo la arquitectura, sino las costumbres, ¿no? Que todo lo refinado era francés, todo lo bueno importado, mejor era francés, se tomaba hasta la forma de vida, sino los bailares importantes, las cartas eran francés, los era hablar francés, los millonarios mandaban hijos a estudiar a Francia. Era otra forma de vivir. José de San Martín, por ejemplo, él se formó en Francia. Estudió en Francia y fue militar en Francia. Los que lo llevan a la misma por eso refleja la arquitectura, ¿no? Porque es un sector social, refleja también la arquitectura. Eso es lo que interesa. Es importante. Cuando se habla de fundamento es eso. Si uno se purifica ese edificio, ¿por qué ese edificio está ahí en Salta, por ejemplo, en Santiago? Otras cosas que están también estaba fuerte, digamos, los materiales que se construían, digamos, que caían de Europa. Entonces Salta, un frente, pudo hacerse con los materiales que ya existían en los ferrocarriles, gracias a ese ferrocarril, que traían del puerto de Buenos Aires, que traían acá. Era más difícil. Hay como una excepción, ¿no? Acá siempre fue, ahora también poco, porque un conservador que hace, no ha entrado toda esa paisaje cultural europeizado, entonces estuvo en lo colonial bastante tiempo. Por otro lado, la economía computadora global también materiales, necesitarían materiales fundamentalmente en Buenos Aires. El tema de Buenos Aires también es porque, bueno, ahí se encontraba la aduana, entonces todo lo que recaudaba la aduana iba para. Hace mucho, ¿saben? Reclamado por sigue reclamando por Exactamente. Que ya venimos de esa época, chicos. No es nada nuevo. Salimos de
del verbo griego escoger. Y ahí se escribía griego para escoger. Es la escuela filosófica griega que se caracterizaba por escoger ideas, principios, valores que necesitan escuelas y mezclarlos entre sí. Por eso, cuando hablamos de ecléctico, hablamos de mezcla de cosas. En arquitectura, la tendencia artística es que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Se da entre 1860 y 1920. Todas o casi todas las arquitecturas poseen valores intuitivos. Ahora, el historicismo tiene una actitud romántica, nostálgica y nacionalista. Acá juegan el sentimiento, la emoción, la evasión del tiempo y el espacio, hay una mirada hacia el pasado, es más bien romántico. Hay una reivindicación de la identidad nacional, surge frente a la imagen de una ciudad industrial caótica y degradada sin una propuesta arquitectónica acorde a los avances tecnológicos. La arquitectura es una imitación de formas del pasado propio y ajeno. Los edificios representativos de este lenguaje arquitectónico son los edificios de gobierno, los edificios eclesiásticos, sedes comerciales, terminales de ferrocarril y grandes residencias. Los referentes históricos tradicionales serían la antigüedad greco-romana medieval, el Renacimiento y lo borbónico, con las formas clásicas, clasicistas o medievalistas. Por ejemplo, el Congreso de la Nación, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el Palacio de Errázuriz, la Aguada de Rosario, las catedrales de La Plata, Mar del Plata y San Isidro. Las viviendas que de alguna forma conllevan este lenguaje pueden ser urbanas, suburbanas y campestres. ¿De dónde toman como referentes estos estilos? Del normando, del vasco, del tirolés, del tudor, del hagoriano, del gregoriano, y termina en una arquitectura pintoresquista. ¿Entienden? Es como que hay, por un lado mezclo lenguaje del pasado, pero con algún aporte nuevo, y por otro lado traigo lenguajes históricos desde el punto de vista romántico y medieval, y termino en arquitectura pintoresquista. Si no me equivoco, este es el Palacio de Errázuriz. ¿Sí, no? En Buenos Aires. Bien. Esto desencadena en el pintoresquismo. El pintoresquismo se dio sobre todo en Mar del Plata. Hay muchos ejemplos en Mar del Plata de este estilo. Lo pintoresco es una característica estética que surge en el siglo XVIII en el Reino Unido, relacionada con este movimiento moderno y la escuela empirista. El término proviene del vocablo italiano pintoresco, que significa similar a la pintura, queriendo expresar aquello que por sus características, cualidades, belleza o singularidad es digno de ser representado en una obra de arte. O sea que la arquitectura pintoresquista la asemejan a una obra de arte. Todo lo que esta obra de arte significa desde el punto de vista simbólico y creativo. Lo pintoresco es aquel estímulo visual que aporta una sensación tal de singularidad que pensamos que debería ser inmortalizado en un cuadro. Las cualidades estéticas, singularidad, irregularidad, bien, no hay nada simétrico. Extravagancia, ¿qué? La simetría principalmente. ¿Sí? Extravagancia, originalidad y formas graciosas y caprichosas. De alguna manera es como que comienza
dentro de, más que lo técnico, el historicismo participa. Dentro del historicismo, ¿sí? Tomamos como referente pero que se da como lenguaje solito. Las características arquitectónicas del eje quebrado, composición aditiva, voy adosando funciones. El factor sorpresa, yo no sé qué pasa después de lo que estoy viendo acá, de lo que estoy viviendo acá. La secuencia espacial, esos chicos cuando ustedes hagan también tienen que hablar de estas cosas, esa secuencia espacial que va generando sorpresa. Múltiples opciones circulatorias, no hay una circulación clara. Relación entre espacio y función, entre espacio interior y volumen. Los frentes son totalmente diferentes. Si hay 4 frentes, los 4 son distintos. Las cubiertas suelen ser independientes por local, si es que son en planta baja. Hay mucho juego de volúmenes, sobre todo de los techos. Y riqueza espacial y plana. Bien. Y empiezan los menos. ¿Ya están? Después del neogótico viene el arte academicismo. Nada, y ahí empiezan los 2 tipos arquitectónicos. Este es bastantito lo que explica. Ustedes reciben la clase de hoy, la clase de hoy, ¿sí? Nos vamos a quedar con la clase teórica, así que dejamos toda la universidad y vamos a ver si organizamos la visita para el próximo semestre, a ver si nos queda ahí un poco más. ¿Parece bien? Chicos, los que son en información y que van a recuperar el trabajo, a partir del próximo miércoles,